A un año de las 63 medidas de la dictadura, la agricultura sigue cuesta abajo en Cuba y ahora también se le suman los apagones. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Más allá de las estadísticas, en el surco es donde se aprecia más la irrelevancia o el poco impacto de esas medidas. Ha transcurrido un año desde que fueron anunciadas por las máximas instancias de la dictadura del Partido Comunista de Cuba las 63 medidas para dinamizar la agricultura en el país, de las cuales 30 tenían un carácter urgente, pero el impacto positivo que oficialmente vislumbraban no se ha hecho notar. La agricultura sigue sin despertar y las señales son más de declive que de repunte. Al parecer, y no fue vaticinado desde la oposición política y en los análisis de economistas y especialistas no oficialistas, es otra dosis del voluntarismo político y de querer hacer funcionar un modelo fallido que no ha conseguido resultados sostenibles en más de 6 décadas. El mismo sistema que, en vez de perfeccionar la otrora eficiente agricultura heredada del capitalismo, como prometieron, simplemente la destruyó. El propio ministro del ramo, Israel Pérez Brito, reconoció en el reciente informe del balance de 2021 que el pasado año fue uno de los peores de las últimas décadas en lo referido a la producción de bienes y servicios agropecuarios, que de los 37 renglones o producciones se incumplieron 32 y solo se cumplen 5. También destacó que de los 10 indicadores que sustituyeron importaciones o constituyen rubros exportables se incumplieron 6. Pero más allá de las estadísticas, que son más que elocuentes, en el surco es donde más se aprecia la irrelevancia o el poco impacto de las medidas, porque aunque muchas de ellas resolvieron problemas coyunturales, como la rebaja de la tarifa del agua y la electricidad o el de los precios de la tarea de ordenamiento, que amenazaba con hundir más al sector en la inviabilidad productiva, no tocan o apenas rozan los verdaderos problemas del agro cubano. No veo que esas medidas estimulen a la gente a sembrar más ni que permitan ser más eficientes, explica Darío, un joven agricultor. Los problemas duros de verdad son otros. El precio que nos imponen sin que les importe si ganas o no ganas. Tener que vender obligados a acopio es otra cosa tremenda, algo que casi nunca cuadra. Ahora dicen que hay muchos actores, pero sigue la amenazadera y la presión con multas si no les vendes acopio. Es lo mismo o peor. En el tabaco, un reglón de importancia por su valor exportable, en el Valle de Mayarí, lejos de crecer, bajó el área sembrada en al menos un 30% y se espera, luego del acopio a los productores, que el rendimiento haya disminuido también en semejante cuantía, según declaraciones de un funcionario de Tabacuba en el municipio bajo anonimato. Es que el cultivo no tuvo la prioridad que necesita, faltaron los insumos y hubo mucho más insatisfacciones de los productores con relación a los precios de compra a costo de producción. Al menos en el tabaco, las 63 medidas no tuvieron ningún impacto positivo o al menos no pudieron impedir la caída. Con respecto al café, el vicepresidente Jorge Tapia Fonseca señaló en la presentación del mencionado informe de balance de 2021 que el crecimiento ha sido mínimo y no satisface para nada la demanda de la población, dígase el consumo interno, que nada tiene que ver con la demanda real. En la primera quincena de abril del pasado año 2021, se hicieron públicas las nuevas medidas para revitalizar el sector agrícola cubano, que ya se hallaba en un proceso de estancamiento y deterioro más virulento que lo tradicional, y lo peor, siendo parte de una crisis del modelo estatal planificado, más profunda en todas las etapas anteriores, porque finalmente está asignada por el descrédito hacia lo interno del sistema. Las 63 medidas, a pesar de lo que se podría considerar un fracaso, se promueven como basadas en la ciencia y la innovación, y derivadas de un diagnóstico realizado sobre el desempeño del sector y sus principales problemáticas, así como las inquietudes y sugerencias de los productores. Incluso el títere castrista Díaz Canel se reunió con un grupo de agricultores preseleccionados para el intercambio. Un año después, nada ha cambiado. La revitalización no da señales de comenzar y la crisis en el campo cubano sigue agudizándose. Posterior al informe, varios reportajes de los noticieros de televisión cubana dieron a conocer que la producción porcina en el país ha deprimido en los últimos 3 años en un 90%, llegando al nivel crítico en el último periodo, precisamente cuando las 63 medidas debieron tener algún impacto.
otra vez que ha demostrado que los problemas de la agricultura en Cuba son sistemáticos, no coyunturales, y que las soluciones deben implicar cambios profundos que muevan las fuerzas productivas, generen confianza y motivación en los sectores productivos. Siguiendo con las noticias, otra vez fuera de servicio, la mayor generadora de electricidad de Cuba. Se avecinan más apagones. Seguimos con la novela Te quedas a oscuras. Es turca y tiene más capítulos que el noticiero, comentan los cubanos, cansados de lo mismo cada verano. La mayor generadora de energía eléctrica del país, la Central Termoeléctrica CTE Antonio Guitera de Matanzas, se encuentra desde el sábado otra vez fuera de servicio, por lo que la empresa eléctrica de la provincia anunció nuevos apagones. Estimados clientes, por este medio se les informa que a partir de la salida de la CTE Antonio Guiteras y la planta Energas Varadero, se pronostican afectaciones en el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, publicó la entidad estatal en su perfil oficial de Facebook. El periódico oficialista Girón publicó que la salida del otro bloque de la guitera se debió a roturas en las paredes de agua de la caldera. Hace casi un decenio que se ha venido aplazando el necesario mantenimiento capital. Se trabaja ahora en el enfriamiento del bloque para inspeccionar y decidir la estrategia de solución del inconveniente. Como apunta la nota de la empresa eléctrica en Matanzas, complejiza la situación el hecho de que Energas en Varadero no está generando, añadió la nota del medio estatal. La empresa eléctrica de Cuba informó a inicios de abril la aparición de averías en 2 unidades de sendas centrales termoeléctricas del centro y del oriente del país, que provocó apagones en las mencionadas regiones. Estas averías llegaron menos de 2 semanas después de que una rotura llevara a detener de forma no programada a la Guiteras, que hoy vuelve a enfrentar una situación similar. El paro forzado de 6 días de esta central llevó a la UNE a programar apagones de hasta 3 horas seguidas en algunos territorios colindantes, lo que elevó el uso de grupos electrógenos en el occidente del país y provocó un pico en la demanda del petróleo. Según la explicación de las autoridades, este es el principal motivo que provocó las colas de hasta 8 horas en algunas gasolineras de La Habana y otros municipios a principio de la semana pasada. En el verano pasado, se produjeron apagones en Cuba por la incapacidad del sistema de satisfacer la demanda eléctrica en ciertos momentos, lo que generó malestar entre la población. De hecho, los apagones fueron una de las causas detrás de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, junto a la grave crisis económica, el desbordamiento del sistema sanitario a causa de la pandemia, la falta de libertades y derechos básicos en el país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.